Hearty fraternal greetings and good wishes. Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. I wish to give you Deseo daros another dimension of wisdom. otra dimensión de la sabiduría. You may be knowing that there is what is called the law of correspondence. Podemos saber que The law of existe correspondence. el Señor de la correspondencia. As above, so below. That's the law. Esta es la ley. Whatever is in macro is also there in micro. Todo lo que está en macro también está en micro. The atom is the micro universe. The universe is El Adam, el hombre the macro es el universe. microuniverso, el universo es el macrouniverso. And it is already stated many times that God made man in his own image and likeness. Y también se ha dicho muchas veces que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo que significa, If you understand all that is in you, que si entendemos you understand God. todo lo que está en nosotros, entendemos a Dios. If you understand Si lo entendemos, who each one of us is, que cada uno de nosotros we es understand the truth of God. lo que cada uno de nosotros es, entendemos la verdad This is de a key. Dios. Esa es una clave. Not to study wisdom, No estudiar la sabiduría without relating it to ourselves. sin relacionarla con nosotros We need to mismos. relate the cosmogenesis Tenemos to que anthropogenesis. relacionarnos con la antropogénesis. That way, the understanding becomes easy. Antropogénesis con la For cosmogénesis. example, De esta manera, la comprensión es más fácil, resulta the fácil. first root race Por ejemplo, la primera raza raíz, where all beings are in the state of samadhi, donde todos los seres están en el estado de samadhi, relates to us in our sleep. tiene que ver con In our nosotros sleep, en nuestro we are in sueño. samadhi state but unconscious. En nuestro estado de sueño estamos en el estado de samadhi, pero inconscientemente. That's the first root race. That is the primary state. Esa es la primera raza raíz y ese es el estado primario. Then the second root race, Y entonces la segunda raza raíz it is a state of dream. es un estado de... El primero era un estado de It is dormir not y sleep, el it is segundo not es un awakening. estado de sueño. No es dormir, no es From sleep despierto, to awakening, es sueño. there is a Del passage, dormir al a path, despertar hay un pasaje, un camino which is not awakening, que which is no es also el not estado sleep. de despierto ni el estado de dormido. That's the primary twilight, the dawn, Ese es the emergence. es el momento de la emergencia, el momento de Not fully awakened, but not in sleep as before. justo de la salida del sol. Ni estamos despiertos, state. pero tampoco estamos dormidos Dream-like como state, not antes. dream state. El estado, Sleep-like state, but not sleep. el estado de sueño. Then the third root race, Entonces la tercera awakening. raza raíz está despierta. when we know I am.
Cuando sabemos, When we yo soy. awaken, we know I am. Cuando nos despertamos, sabemos, But yo before we soy. awaken, we do exist, but we do not Pero antes have the de, comprehension of I am. antes de despertarnos, That's the third root. no tenemos la comprensión de yo soy. Esa es la The fourth tercera root is raza raíz. Antes de esa tercera raza raíz, relates to do, the will to do, tiene que ver con la voluntad the will de to do. hacer. La voluntad like de hacer. From sleep to a semi-sleep, semi-awakened state, De dormir and from a that semidormir, second state to awakened state, a un estado de we also get semidespierto the will to do. y a pasar a un estado ya de completo despertar. Tiene que haber What la to do voluntad is the first de thing we hacer. start in the morning. ¿Qué hacer? Es la primera Get cosa up. That's the que first thing. nos viene por la mañana. Levantarnos, eso es lo primero. Take shower, Tomar una ducha, drink water, or a beber cup of agua coffee. o That's the una will. taza de café. Daily it is happening with us. Eso está pasando diariamente That's the en fourth nosotros. state, the will to do. Eso es el cuarto estado. The La fifth root voluntad is de hacer. La quinta the knowledge es to el do. conocimiento para Will hacer. without knowledge La does voluntad much sin damage. conocimiento puede hacer mucho daño. Will without knowledge, La voluntad when sin it takes to conocimiento, action, cuando it pasa a la causes acción, damage. causa That's why in the daños. fourth root race, they Eso. had very strong will. Por eso la cuarta raza raíz But tenía their una knowledge was fuerte not matching voluntad. the will. That's why the will was Pero put to su- terrible use. Su conocimiento So no we estaba through aplicado this a la voluntad. Knowledge. Entonces la quinta raza So this raíz is es how el you can relate conocimiento. the root races Y así es como podemos relacionarnos con las to razas your daily raíces awakening. a través de nuestro despertar diario. This way, when you first relate it to you and then study the details of first root race, Entonces, first root race is in White Island, Svetadvipa. cuando entramos en los The detalles de la Svetadvipa in primera us is raza raíz, the Sahasrara. estamos hablando del Sahasrara. Then there is the semi-conscious, Hay el semi-sleep estadio de state, which is a semiconsciencia, passage de from semidormir, Sahasrara que to es un Ajna. pasaje de That's the Sahasrara passage. a Ajna. Ese es el pasaje. When you reach Ajna, you are Cuando awakened. llegamos a Ajna, estamos despiertos. Third state, El tercer estado, having awakened, you will to do. una vez despiertos, tener la voluntad de hacer. Then you need the knowledge to do. So this is Entonces how. es necesario el And then conocimiento para hacer y después hacerlo. This is how every day Así the es como stories cada of the día root races up las to 5 historias happens with us. De las razas raíces hasta la quinta ocurre en nosotros. In the coming root race, we would be masters of doing. En Meaning, la próxima raza raíz habrá maestros all del actions will hacer. be Lo que quiere decir los maestros del hacer, que todas las for acciones bliss and for joy, serán para and they would bienaventuranza no more cause bondage. y para alegría y They no would causarán more cause más bondage. limitación. No We bind ligarán. ourselves through our own speeches and actions. Nos atamos a veces a través de nuestros We propios bind acciones ourselves. y discursos. through our own speeches and A actions. través del habla y de las So acciones nos when action ligamos. creates bondage, action is not so Cuando la acción nos ata, nos cherished, limita, isn't no, it? no es tan We do agradable. not cherish the action. No binds disfrutamos you. de la acción cuando nos ata. Why it binds us? Because the knowledge is not complete. Y nos ata, o que nos ate quiere So in the decir que el fifth root conocimiento race, no es the Aryan completo. root race, we need to learn Entonces de la quinta How raza to do. raíz, la raza raíz aria, tenemos que how to aprender do. cómo They know hacer. how to do. Ellos saben cómo hacer. Know how to do. Saber cómo hacer. That's the know-how. Ese es el know-how en inglés, que quiere decir cómo hacer o So saber once you hacer. know El saber hacer. what to will is also part of knowledge. Y que When you don't have knowledge, you querer do o not know cuál what to tiene que will. ser nuestra voluntad también es parte del conocimiento.
You may will to Si yo tengo la voluntad ride on a tiger, de but can you ride on a tiger unless you know? cabalgar un tigre? ¿Puedo yo cabalgar un tigre? Ride on a horse. O cabalgar You know how? un caballo. Para hacer eso hace falta el For saber anything you hacer. need the knowledge. Para cualquier cosa hace So falta will el comes first, conocimiento. knowledge comes next to Entonces, us. primero viene la voluntad Isn't it? y después viene So this la is how it acción. happens. Después viene el And in the sixth conocimiento. root race, we have that state of En la quinta raza raíz, unconditioned action. That's tenemos freedom. que pasar a ese So the seventh estado de root acción race, incondicionada. Eso es libertad. fulfillment and return. That's how it is. Entonces se da la plenitud So y el you can retorno. Así es relate all como the se da. seven root races with Y you. podemos relacionar así todas las 7 razas How raíces by con nosotros. relating the universal Como relacionando successive events los from the sucesos beginning de of the eventos universe. universales desde el It principio is del happening on a universo. daily basis with us. Vemos cómo eso ocurre de una This is manera called diaria en relating nosotros. A eso se le llama the micro with the relacionar lo micro con lo macro. Relating the micro with the macro. Relacionar lo micro con lo macro. Any knowledge that you see in a book of wisdom, first see how it relates to you. Cualquier conocimiento que veamos en un libro de sabiduría, Do primero not see it as tenemos que mirar unrelated to you. qué relación tiene con nosotros. No podemos ver que no tenga If it ninguna is- if relación it con does not relate to nosotros. you, it doesn't really mean anything to you. Porque You si may have read no so many tiene books. relación con nosotros, no Likewise, tiene ningún Manvantaras. significado para nosotros. Hay tantos libros y así igual con los Manvantaras, Swayambhuva, self-existent. la autoexistencia. Swarojasha, awakening. Despertar. Tamasa, staying lazy on the bed even after awakening. Estar perezosos en la cama Uttama, y no To levantarse. get up from the bed. Después nos levantamos de la cama, Chakshusha, to see around. ver alrededor. Vaivasvata, pick up the thread of knowledge and work with it. Tomar el hilo del conocimiento y trabajar con él. In 1995, En Maykal, 1995, en el Maykol, I en explained Alemania, all Manvantras. But they don't stay with us because experimentamos we todos do los not relate them to Manvantaras, us. pero no los experimentamos a Whatever veces has porque so no nos far relacionamos con happened also ellos. happens with us on a daily basis. Todo lo que ha ocurrido también ocurre de manera Be diaria it en root races, nosotros, be it Manvantaras. sean los Manvantaras, sean las razas raíces. Swayambhuva means self-born. Entonces, We are also self-born. Yes, we are always there. nosotros siempre estamos ahí. Even in sleep we are there. We have the potential to be, Siempre estamos ahí. to Siempre express hay la self-born. potencialidad de expresarlo. Then, since we are there as units of En existence, tanto que in estamos a ahí como unidades de totality of existencia, existence, en la totalidad de la existencia, we awaken. nos despertamos. This awakening is called Ese despertar Swarojisha. se What llama is Swarojisha? You should know the name, the meaning of the name. Every name is a key. It gives the Debemos message of conocer what it ese is. nombre en That's the sánscrito beauty que ha of dicho el Sanskrit. maestro, pero debemos saber qué significa la clave de Sanskrit cada is a language una de esas where the palabras. word El sánscrito holds es un the lenguaje process also. That's the beauty. Swarojisha. en el cual cada palabra tiene su sentido. Meaning you wake up. Entonces, esa palabra en sánscrito quiere decir Tamasa. You remain for a despertarnos. while on the bed. Tamasa es As we permanecer en la cama. If there is some more tendency to sleep, Si
Si hay Tamasa tendencia means inertia. de seguir ahí Tamas. dormidos, tamas significa inercia. Then comes Uttama. Y después We have to viene get up Uttama, at one time or the other. que ya nos tenemos que despertar. Uttama. Ut in Hindi, Ut in Sanskrit, Ut. up. Ut en Up. hindi, Ut en sánscrito y en inglés up, up, In English, arriba, levantarse, up, up. that Ut Ut. is the root sound. Es Ut. el sonido raíz Ute. en sánscrito. Ute means quick in getting up. Ute quiere decir If que you nos take the root podemos sound, levantar si tomamos el sonido raíz. Uttama. Y Uttama, The horizontal form takes to vertical. quiere decir Get que up. la forma horizontal se pone vertical, se levanta. Having got up, then you look around. Y una vez- Chakshusha means, Chakshus means eye. Una vez nos hemos levantado, miramos alrededor. Chakshu. Chakshus in Sanskrit means the eye. Esa palabra en sánscrito, chacho, significa So ojo. with the eye you look around. Y con el ojo miramos alrededor. Then Vaivasvata. Y después Vaivasvata, Vaivasvata means the weaver. lo que significa el que ve, We start weaving after we wake el up. tejedor. Weaving what? Que Our tejemos, thoughts. tejemos nuestros pensamientos. Thought after thought. With the needle of Con la aguja the will. You de la keep voluntad. on. What is the day's activity? It's an aggregate of thoughts ¿Cuál es which la are put actividad to del día? fulfillment. Es un agregado de pensamientos para llegar a cumplirlos. So Vaivasvata. this is how it is happening with us. The Y manvantras así es happen on como a ocurren daily los basis. manvantaras en nosotros de forma diaria. The root races happen on a daily basis with us Las razas because we are raíces made in the image and likeness of God. ocurren de forma diaria en nosotros If we porque are somos the images of imágenes, God, our imágenes form de is Dios. the form of God. Si somos imágenes de Dios, nuestra forma es la forma de Isn't Dios. it? ¿No es así? In His own image and likeness. En su propia imagen y So this semejanza. form, Entonces esa forma, whatever the form of God contains, is contained in this form. todo That's how lo it has to be que contenga realized. la forma de Dios, va a contener esa forma. Eso es lo que debemos realizar, darnos cuenta. This is the way De esa you manera can find the divinity in you podemos encontrar la divinidad en and the nosotros. varieties of cosmic intelligences, solar intelligences, gran and planetary intelligences in De you. inteligencias cósmicas, solares, planetarias en All nosotros. is in you. Todo está en Whatever nosotros. is the universe is Todo in lo the que human form. está en el universo está en la forma humana. Therefore, the age-old statement, man, know thyself. Entonces el hombre Man, se Know conoce thyself. If you know yourself, a sí you have mismo. known God. If you know yourself, you have known God. That's how it is. Si nos conocemos So more and nosotros mismos, more, hemos we can see conocido in a us, do we Dios. have more inertia? Entonces Meaning, lazy tendencies. observamos si tenemos en nosotros más inercia, lo Do que we quiere decir have tendencias perezosas, hyperactivity? o tenemos hiperactividad, Meaning, we are interested in others' affairs, not es in our decir, own que affairs. estamos preocupados, interesados por las cosas de los demás I want to know y what no is por lo happening in that nuestro. room. Quiero saber lo que está What is pasando happening in that room? en aquella habitación, en la otra What is happening habitación, over there? lo que pasa por ahí, What is happening in you? lo que ocurre en nosotros. Why gather dirt from the surroundings and fill up your bin? Más que empezar collect a recolectar that, todo lo que pasa por los alrededores y ir From llenándonos all como over si and fuéramos collect your una bin, then papelera. it becomes dustbin. Eso se convierte en un cubo Isn't de la it? basura. Basura. What are we to collect from the surroundings? ¿Y por qué hay que ir recolectando, Whatever is recogiendo divine.
o que hay que ir recolectando del alrededor. Lo que tenemos que But recolectar del collecting alrededor es other todo lo que things sea divino. has become a major Pero recoger cosas activity de today nuestro alrededor es una actividad principal hoy en día amidst humanity. All media entre la collects only humanidad. that. Only negative things. There are as many positive things which are not collected and reported. Y no hay So tantas also cosas we positivas, divinas collect que recolectemos de nuestro alrededor. whatever is not necessary for us from the surroundings. Entonces, While we have to collect what is porque necessary for us. This is all because of no hace falta hyperactivity. recolectar todo lo que no es necesario a nuestro alrededor, solo tenemos que recoger aquello Interested in necesario. others' affairs. Interesarse por las cuestiones de los demás. Is that discipleship? Eso es discipulado. To get interested in oneself Interesarse por and uno to find mismo, divinity in oneself and try to encontrar see la the divinidad divinity in the people around en los and demás. forms around is the major, should be the major occupation of Esa debería disciples. ser la principal ocupación de Not los to see. discípulos. There are many others to see other things. We don't have to see them. No tenemos que ir mirando lo que hacen But that is how todos. the tendency is. Pero esa es So la how can we know tendencia. this unless we see within? ¿Y cómo podemos saber que nos ocurre eso a no ser que So miremos this is hacia adentro? how we are the major says, we are the study. We are the syllabus that we have to study. Each one of us. Entonces cada uno de nosotros Self-study somos means that, el not reading programa books. de estudio que Self-study tenemos is que misunderstood estudiar. as books. Nosotros somos nuestro Reading propio books on their own. currículum o programa de estudios. Reading books on their own will cause more distortions. Demasiados libros Why? nos van a causar Because first you study distorsión. yourself. Porque primero nos tenemos que estudiar a nosotros mismos. How is it thinking? Cómo pensamos, How is it moving around? cómo How is it nos speaking? movemos, cómo hablamos. So this self-study Y ese is autoestudio what is called in Sanskrit Swadhyaya. lo que se llama en sánscrito es Vajrayana. Swadhyaya is the second regulation Es la segunda regulación, of the Svajaya. Swadhyaya is the fourth No, regulation es la cuarta of the regulación second step of yoga. del segundo paso del yoga, Self-study. autoestudio. Be engaged in studying yourself. Estar implicado en estudiarse a uno Be mismo, engaged in studying yourself. implicarse en You estudiarse can study how are uno you mismo. using your body, how are you using y your observar senses, cómo estamos observando nuestro how are cuerpo, you nuestros using your sentidos, speech, how nuestra are you habla, using your cómo usamos what nuestros thoughts are pensamientos, qué pensamientos nos vienen. beyond thought plane. If you study, Y más allá you get del into plano buddhic plane and mental, si then lo vistas of estudiamos, wisdom will be opened. entramos en el plano búdico y las Astrology puertas opens. de la Astronomy sabiduría se opens. abren. La astronomía, Planetary la intelligences astrología, can be seen. nos Solar podemos intelligences ver can be seen. Cosmic inteligencias intelligences can be planetarias, solares, seen. All can be cósmicas. seen in you. Todo se and puede even ver the divinity can be seen in you as yourself. En Because nosotros, you're only incluso an la image of that. divinidad se puede ver en nosotros mismos como nosotros mismos. So this way of Y esta manera study de is called estudiar studying the science of correspondence. se llama estudiar la ciencia de la Science of correspondencia. What is all around Todo lo que está alrededor is within us. está en nosotros. All the intelligences Todas around las us inteligencias in a the nuestro cosmos alrededor, en el are cosmos, within us. We can están relate to them only dentro with the nuestro. related center in us. pero nos podemos relacionar solo con ellas a través de If you nuestro wish to centro relate to relacionado Shambhala, con ellos. Por you ejemplo, need si to nos get to queremos Sahasrara in you. relacionar con Shambhala, tenemos que ir al Only Sahasrara those en who are able nosotros. to Y solo aquellos que son capaces reach de Sahasrara llegar a are able Sahasrara to vision son capaces de ver Shambhala with great detail. con gran detalle. Whatever you wish to Todo lo que desees
realize about the work of hierarchy, realizar respecto you al need to trabajo be anywhere de la between the heart jerarquía, and the tiene que ser ajna. en algún lugar entre el Without corazón that, y la not much is cabeza. known. So likewise, as much as you study Y with entonces, respect to the higher aspects in you en tanto que estudiamos and relate to the higher y centers nos in you, relacionamos con los centros superiores as en much as nosotros, you relate to the higher centers in you, en tanto and que when nos these higher centers are awakened, the relacionamos higher con esos centers centros outside also superiores y se despiertan, concurrently come in contact with you. entonces esos entran en contacto de manera That's how it is. habitual con nosotros a This ese is nivel. called the science of correspondence, Eso se le llama the law la of ciencia correspondence. o la ley de la correspondencia. This is called in Sanskrit Brahmanda Pindanda Samanvaya. Y así se llama Brahmanda en means the sánscrito. cosmic. Brahmana Yeah. es el cósmico, el ser cósmico. Pindanda means Pindana the individual. significa el Egg. individuo. Because from out of the cosmic egg, the individual egg has come. Y And we are all del in the huevo egg cósmico form at sale one time, el huevo in the womb of individual. the mother. Egg form. La primera palabra significa First el we huevo come down. cósmico, la segunda el huevo individual. As a shade. Y después As a viene shade. como sombra, Reflection. como reflexión, reflejo, This is called in the first root race as Chaya Rupas, lo que se llama shadow chayarupas. forms. En la primera raza raíz viene Then the la second stage sombra. is Sweatborn, meaning Y el segundo paso es this Chaya gains fire and then gathers water around it. It becomes a bubble. se convierte en una In the burbuja. third state, it becomes egg form. En el tercero se convierte en una forma de huevo. That's how you have shadow, Así es como tenemos Forms. sombra, formas de sweatborn, sombra. self-born. First one is self-born. Second is sweat-born. Third is egg-born. And we continue to be egg-born Y después as nacemos we are born in the womb of the tanto en el mother. primero de And then this nacer de un huevo, tanto en el primero como en el takes an oblong segundo, form. como en el tercero, así como salimos del vientre de la madre. Circle, the sphere takes an oblong form. De la forma circular se So the oblong form pasa a has la to come forma back to circular ovalada, form again. elíptica. Y de la elíptica se tiene que pasar otra vez That's a the la difference between a circular. brick and a cube. Esta es la diferencia I will explain that in some other context. que explicaré en algún otro contexto. Thereafter, slowly from out of the oblong form, so many things Entonces las cosas salen unfold. The head, the spinal column, de esa forma and the other detailed elíptica. formations. Gradually, month after month in the mother's womb, up to En- the seventh month. En la barriga de la madre se va Seventh formando places. durante los 7 primeros All this can be meses, realized if you meses, understand igual how que you las are 7 born. razas raíces, se va formando. How you are born, as you see as the birth, bebé. but you are self-born. You are eternal. Entonces, hemos autonacido, somos So that's why the eternos. teaching has always taken to this law of correspondence, Entonces, como las enseñanzas so that siempre it tienen en becomes cuenta easy for the esta teacher to ley de explain the correspondencia, cosmos para que sea by fácil para el referring to profesor the student's own form and explicar to el the cosmos student's self as such. refiriéndose a la forma del propio estudiante. The self, that is I am, is that I El am ser only. que es yo soy, es aquello yo The soy. form that is built around that I am, La forma que se construye alrededor de aquello yo soy. form that is built around that I am, La forma que se construye alrededor de aquello yo soy is the form that is built by that es la forma as this universe. construida por aquello That como will be este form. universo. Universal form. La forma universal. And that I am, each one of us, Y build aquello this yo soy. form which is a replica of the Cada universal uno de form. nosotros
construye esta forma, que es una That's why forma all intelligences of the universe una are réplica del universo. within the human form. Y así es como todo está en la When forma you study humana. books, try to relate like this. Cuando So leamos that you understand the libros Genesis much intentamos better. relacionar estas cosas. Entonces podemos entender mejor Because el of Génesis. the inability to get familiar with these signs, Entonces it is our inability la poca to get capacidad familiar with these signs. de familiarizarse con las The secret doctrine will not reveal. con los signos, no se revela la doctrina secreta por The esa treatise on falta de cosmic habilidad, fire will not reveal. y no se revelará el tratado sobre el fuego cósmico. It is read more as information unrelated to oneself. Y se lee como información que no tiene ninguna But wisdom relación is con nosotros always mismos. relatable to the human form. Pero la and sabiduría to the siempre human being. tiene que ver con la forma humana, con el ser humano. So that's where the beauty is. Y ahí está la belleza. To give a little more detail, Dar un poquito más de detalles, de información. we are like the creator. We are Somos like the como creator. el creador. The creator awakened, El creador, and that is called awakening for us. se despertó, y eso también se llama despertar para When he nosotros. awakened, Cuando él se despierta, he was all alone. cuando se despertó estaba solo. Was all alone. Estaba solo. He looked around. Miró a su alrededor. When he looked around, that formed the circumference and he became the center. Y al mirar alrededor forma la circunferencia y permanece como el centro. He did not know No sabía why he is there. por qué está ahí, por qué estaba ahí What for he is there. y para qué did estaba ahí. No lo sabía. He thought he should contemplate what for he is there Entonces primero debería and contemplar why he is there. All por alone. qué está ahí, para qué está As we ahí, wake up, we are solo. also all alone. Y cuando nos despertamos también estamos solos. Then we look around. Y miramos alrededor. Then he contemplated why. From where did Entonces he awaken? él contempló And what is he to do? para qué estaba ahí y qué es lo que tenía que hacer, What is he to do? qué debe hacer. He contemplated. Contempló, Contemplated. contempló y contempló. Long years of contemplation to know Muchos what años is he to do, de why he is contemplación there, para saber qué es lo que tiene que hacer, por qué está ahí and how he is there, y cómo es que está ahí, which we don't do. lo cual nosotros no hacemos, Which we don't do. no lo hacemos. When he contemplated about what he is to do, Entonces cuando contempló sobre qué debe hacer, from within he heard a voice. desde dentro escuchó una voz. It said, Japa, Japa, Japa. Y esa voz dijo, yapa, yapa, Contemplate. yapa, contemplar, contempla, contemplar. So he went on contemplating. Y siguió contemplando. When he contemplated, slowly he heard another sound. Y Yaja. después escuchó otro sonido. Y ella Yaja means significa start the ritual of creation. empieza el ritual de la creación. Yajna, we call it. Yajna, también Yaj. lo llamamos. Yaj is the root sound for yajna. Yaj es el sonido raíz de yajna.
Yajna is the ritual of creation. Yajna es el ritual de la creación. He understood why he is there. Y entonces entendió por qué estaba ahí. Then he wanted to know Entonces how to create. quiso saber cómo crear. We all want to create so many things. Todos queremos crear tantas cosas. Don't we think of creating No at pensemos least a cup of coffee? en crear ni que We have to sea create, otherwise it won't happen. una taza de café, porque a no ser que la creamos Or no you va have to a wake ocurrir. up a person who prepares coffee for you. O como mínimo tenemos que despertar a una persona que prepare Something you have café to para do. nosotros. Algo hay que hacer. That doing is ritual. Y ese hacer es un ritual. Doing for yourself is not ritual. Doing for others' welfare is ritual. Hacer para uno mismo no es un ritual. Hacer para el bien de los So when otros he es un heard ritual. Yaja, Entonces cuando escuchó first Yeja, he heard Tapa primero from within. Then he heard Yaja. Then escuchó he got Japa, después Yeja, a question: who is it that is y después directing from within him? se preguntó quién es el que me está dirigiendo Who is desde it that is dentro. directing from within him? ¿Quién es el que estaba dirigiendo desde dentro de él? We take the direction as it comes to us. We don't contemplate Y nosotros from where, from which center. normalmente no contemplamos You get this idea? desde qué centro viene I should una go to idea. India. From which Debería. center in you got this idea? Debería ir a India. ¿De qué centro en nosotros sale esa idea? For all that we do, Para todo lo que hacemos there is a proposal springing from within, hay una fuente, una propuesta que surge isn't it? desde To do dentro anything, para cualquier cosa, to do anything, para hacer cualquier cosa. there is a proposal springing from within. Hay una propuesta que sale de dentro nuestro, que surge From the simplest act desde el acto más to simple the noblest act. al acto más Where does noble. it start? ¿Dónde empieza? In you, En nosotros, not outside. no afuera. So where is that center from which you are getting this? ¿Y dónde está ese centro? Contemplating upon that center is called Contemplar contemplation ese upon centro. Gayatri. De dónde viene esa propuesta es Do we do contemplar that when we en do Gayatri. Just some pride of singing Gayatri, that's all. But that is Gayatri. Entonces a veces cantamos simplemente The Gayatri, pero center el from Gayatri which es you esto, receive el centro a través the del cual proposals from within recibimos you is las called propuestas desde dentro nuestro, se llama Gayatri. that's the source of all Es la fuente intuitions, de toda intuición, suggestions, sugerencia, proposals, propuesta, wishes, deseos, wants, demandas, desires, deseos. everything that you, Todo. that motors, Lo que the los source of motor for all these things is called Gayatri. la fuente para todo eso es lo que se llama Gayatri. She understood that there is a higher center in him Y entendió que había un centro directs superior en él que le dirigía. he wanted to know where it is. Y quiso saber dónde estaba. He moved down to start with. Y se movió para empezar con ello. So as he moved down, Se movió hacia abajo. the vertical line happened. That's how Descendió. the spine happens to us. Y así es como se produjo From the la third month línea onwards, the vertical. spine Y así es happens to us. como se produce en nosotros Because the la Creator columna moved vertebral. down. Porque el Creador se movió As he hacia moved abajo, down, along with descendió
Y there is a line of light forming. en That is what tanto you call today que descendió, se formó una Brahmarandra. línea. Brahmarandra, you know why Brahmarandra? Because Brahma, Y por eso decimos the first Brahmarandra. movement of Brahma is downward. Porque el primer movimiento de Brahma fue hacia abajo. And with that's the reason the Brahmarandra is formed in which you have the Sushumna. Y por eso tenemos el Sushumna, ese canal Around de which you have the la calcium columna. building called the vertebra, Y así the tenemos spine. la columna vertebral, la columna. Then he moved up. Y después se movió hacia arriba. He moved up, he moved down. Se movió hacia arriba, When he hacia moved abajo. down, he found it to be endless. Cuando se movió hacia abajo, vio que no He, tenía he, final. he had fear, so he came Y back. sintió miedo, de hecho, de forma When he que moved up, again he found it regresó. endless. Y cuando subió también So he came back encontró and que no again había sat fin. where he was. Y volvió al lugar donde That's how estaba. the scripture is. Así lo dicen las escrituras. So we are also like that. Y nosotros somos también así. In our prayers, we try to move up. En nuestras We try. oraciones tratamos de In our daily activity, elevarnos, we de move subir. down. Lo intentamos. Y en nuestra actividad diaria nos movemos hacia abajo. To hold something heavy, you have to move down to Muladhara. Para coger algo pesado tenemos que If your movernos back, hacia if abajo your a Muladhara is Muladhara. not strong, Si you nuestro can't hold it. Muladhara, nuestra espalda no es That's fuerte, the no physical podemos mover esa cosa pesada o sostenerla. state. Ese es el estado físico. So we move down daily in our activity to Entonces move nos the body. movemos hacia abajo en nuestra actividad diaria para que se mueva el cuerpo. We move up, we move down, Nos movemos hacia arriba y we hacia receive abajo. thoughts. Recibimos pensamientos. The Creator, as He created the universe, El Creador, en tanto que creó al universo, el He universo permeated into every atom of impregnó the universe. cada átomo del universo. The Creator, El the Creador, activity, intelligent activity we la call it. actividad inteligente que llamamos. Every atom has activity in it. Cada cosa tiene actividad en ella. So the activity is in us also. Entonces la actividad también está en nosotros. There is activity in every cell of our body. Hay actividad en cada There are millions célula of cells or billions of de cells. nuestro cuerpo. Hay Every cell is millones active. de células y cada célula está If the activa. cells are dead, it's dangerous. The cells, we live into every cell of our body. Vivimos en cada Just like célula, Creator lives de nuestro into cuerpo. every atom of the creation, igual que we also live to every el cell Señor in vive our en body. cada átomo de la creación. Nosotros debemos vivir o vivimos en cada célula de nuestro cuerpo. So, how to understand the Creator, the third Logos, Así, para entender la the Logos creación, of el tercer intelligent logo, activity, el we tercer have to logo es el de la understand how it is actividad with us. inteligente. That's the way. Muestra que debemos ver cómo es en nosotros para comprenderlo. So He formed the universe, we formed our form. Formó el universo, formamos He is in nuestra every forma. atom of the universe, and you too Está en cada are in átomo del every universo. cell of your body. Y nosotros estamos en cada célula de That's why nuestro even if cuerpo. at the tip of the toe, if some Incluso pinch is given, you know about it. si algo Otherwise, how do you nos know? pincha en la punta de How do you know un if dedo del someone pie, nos damos cuenta. Si no, ¿cómo pinches lo you with a sabríamos? pin? Si nos pinchan con un punzón Even at the tip of your Incluso thumb, en la when it is punta del pinched, dedo del pie, in your sleep, cuando nos you'll pinchan, wake up. si estamos Why? durmiendo, Because you durmiendo are nos permeated. despertamos. ¿Por qué? You Porque permeate your whole body. impregnamos todo nuestro cuerpo. You are in the whole of your body. So the Creator Estamos is en also todo in the nuestro whole cuerpo. of the creation. Así el Creador está en toda la creación. The Creator, having created the creation, Y el Creador, habiendo creado la creación, the Creator
El creador, having created the creation, habiendo creado la creación, has also gained the knowledge to También. withdraw from it. consiguió el conocimiento de cómo retirarse de ello, To withdraw from it. retirarse. He created, he knows how to withdraw from it. El creador sabe cómo retirarse. We created our form, but we do not know how to withdraw from it. Nosotros creamos nuestra forma, pero no sabemos cómo retirarnos de ella. That's the difference. Esa es una diferencia. He cannot withdraw. While he can withdraw. No podemos retirarnos. Why? ¿Y por If we qué? are Sí puede made in the image and retirarse. likeness of God, we Y should also be nosotros able to no, withdraw. si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque no somos capaces. We cannot withdraw for the only one reason. Y no lo podemos hacer por una sola razón. We did not do the whole act, we do not conduct our activity as yajna. No conducimos nuestra actividad He como conducted the whole activity Ah. as yajna. Meaning? yajna. Él sí que condució su actividad Purely como for the yajna, welfare of the beings. Lo que He quiere created, decir- not for him. puramente para el bienestar de los seres, no Not para for él. him. No para él, For the welfare of the beings. para el He bienestar did de not los get any seres. commission for it. Y no obtiene ninguna comisión para ella, He did para not get any hacerlo. payment for it. No se le paga nada para He did hacerlo. not settle his salary with the Gayatri Center. How much do you pay if I do this? No acuerda su salario para decir cuándo voy a cobrar para hacer eso. He did it free, so he Lo withdraws hace free from it. gratis, entonces también se retira That's gratis. the key, to do things free. Esa es la llave, hacer las cosas gratis, Not to sell, no vender, give it free. darlo gratis. The thought of sales comes to the commercial mind. El pensamiento de vender viene a la mente comercial. Thought of activity without El pensamiento any expectation, De la any actividad, compensation sin tener is, expectativas ni yajna. querer compensaciones es yajna. that is where we differed with the Creator in our activity. Y así es una diferencia con el Creador We en differ. nuestra actividad. Nos diferenciamos With the Creator. con el Creador In this aspect, En in ese this aspect aspecto. of activity. en este aspecto de Because actividad. He created the universe, He permeated the universe. Porque Él creó el We too have universo created our form, y lo let us impregnó. say. Nosotros también creamos nuestra forma. According to the quality we Según carry, our bodies are created. That's why the bodies are different from Las each other. cualidades que llevamos se crean nuestros cuerpos, por eso cada cuerpo es distinto. His nature brought His universe. Our nature brought out Su our naturaleza forms. llevó a cabo ese universo, nuestra Our naturaleza nature depends llevó upon a cabo nuestra our three forma. qualities. Y nuestra naturaleza depende de nuestras The tres admixture of the three cualidades, qualities. de la mezcla de esas tres calidades. Inertia, Inercia, hyperactivity. hiperactividad. If there is any poise or balance in between the two. Y si hay According cierto to our equilibrio triangle, entre ambos. De acuerdo a ese triángulo, Our form is, according to His triangle, His form is. nuestra forma es, de acuerdo a su triángulo, su forma es. So, in the aspect of creativity or in the aspect of Entonces, en activity, el aspecto de la we creatividad digress from the Creator. de Otherwise, la we are actividad. equal to creators. In another aspect also, Es we distinto digress from Him. Even before He que el created, creador. He wanted to know how creador to create. Quería saber How to cómo create. crear. So he went into contemplation. Y se fue a Went again contemplar into contemplation. para saber cómo creó. He contemplated to realize Y the contempló source of his being. The para source of his being. darse cuenta, realizar la fuente de su ser. Therefore, we too have to contemplate Entonces to nosotros know también the source of debemos our being. contemplar para saber la fuente de nuestro ser. I am is okay, but Yo soy está from where bien, did this I am emerge? pero ¿de dónde sale ese yo soy?
That's a contemplation. Eso es una That's a contemplación. contemplation. The Creator El Creador created the creó creation, la creación and the creatures, meaning the y las beings. criaturas, significando los seres. We think creatures means some insects and all that. Entonces creemos que From humans, las devas to criaturas insects, all are creatures. son Creatures insectos, means pero the criaturas products of creation. es todo, desde los devas hasta los insectos, son todos los productos de la Say, creación. better to say creatures means the created ones. Entonces, mejor decir criaturas que decir los que son creados o han sido creados. Before he did it, he contemplated. Y antes de hacer eso, The person contempló, who is telling him first contemplate, japa, y la persona que le está diciendo primero Then- contempla japa, received the sound, yaja. después is this? recibe el nombre Yeya. Who is this telling me? ¿De dónde viene esa voz? He contemplated. Y contempla. He realized Y the se center da in him. cuenta del centro en él. And he understood this as Y lo entendió the center of the most high. como We el have centro make you thousand de names lo to más alto. Names, we can give any number to confuse you. Nombres podemos darle muchísimos. To be simple, you can say, since you realized the source of your being, you can say that he is the Father. Pero de manera simple, cuando Claro. realizamos esa fuente, podemos decir que es el Padre. So Father said, he understood it is the Father who said contemplate, so that Entonces se dio cuenta que He era el would know Padre el what que to do. decía he also contempla, realized it is the Father who Y said que decía contemplate, so que that he tenía que also hacer. knew what to do. entonces sabía Okay, let me again contemplate upon the Father to know how to do. cómo hacer, qué hacer, ¿no? Y dice, pues voy a contemplar otra vez en el Padre para Then saber again, el he cómo hacer contemplated, let me know y volver a the Father contemplar himself. para conocer al Padre Someone is on the other side of the mismo. door and he is Telugu. Someone is on the other side of the door Cuando hay alguien en el otro who lado de la tells you, do puerta this, do that, que nos don't do dice, like this, haz eso, stop here. hazlo de esa manera, no hagas aquello, párate ahí. Who is on the other side? ¿Quién You está knock the door. en ese otro lado? Entonces picamos Who a la is there? puerta. ¿Quién He hay says, I ahí? am. But you are also I am. Y es solo yo soy, pero nosotros somos también yo soy. When we go home, Cuando vamos a casa, of course you all have keys to your doors todos tenéis individually. Even if you are 10 members llaves, at home, each has an individual key. incluso que si sois But in 10 en India, casa, there will be todos only vais a one key tener for one llaves. house. Pero aquí en India, If- si hay una casa, If solo hay someone una comes from llave. outside, they have to knock. Y si alguien viene de fuera, tiene que They ask picar from en la inside, puerta. who is there? You say, I Entonces am. preguntamos, ¿quién está ahí? Y And decimos, if you soy ask yo. who is there, he says, I am. Both Sí. are I am. Entonces si picamos a esa puerta, también vamos a recibir la respuesta, soy yo. I am. Todo. Y ambos But I somos am. yo soy. How can there be I am on the other side? ¿Cómo puede haber el yo soy en el otro lado? So then the door is opened, he understood that Entonces cuando se abre la he is puerta, nothing but his reflection. entendió que él no era otra cosa que su reflejo. That was a great revelation. Y esa fue una gran revelación. Verily, that came as I am. Before that, he thought he was existing. Realmente aquello vino como yo soy. He thought he was existing. Él pensó When he opened que existía that layer, cuando that's what we say, se abrió esa capa. Tattvam Pushan Apavruno. Por eso se You remove the dice lid of the en sánscrito esa frase, golden disc of solar god. el disco On the other del dios side solar. is the Father. Al otro lado You have hay el this- Padre.
even given by Master Jwalkul, it is copied from Isavasya Upanishad. Eso lo tenemos It's a dicho por pure el copy, maestro as it Jwalkul, is. que está sacado de un Upanishad. So in us, Entonces en nosotros, I am, Yo each soy. one would say. But this I am is yo soy es is a lo que reflection cada of uno de nosotros diría, pero the yo soy original. es un reflejo del original. So that's why we say the original I am is that, Entonces, and I am. por eso decimos que el yo soy original es aquello. Creator realizes that I am. El creador And said every se time I need to do dio something, cuenta de I need yo to ask soy. you. Because firstly, I didn't know why I am. Y You said contemplate. necesité preguntártelo porque al principio no sabía quién yo era. contemplated. Primero Then contemplé you said, y create. después me dijiste crea. Yes, I will create. Y entonces how? yo creé. Pero ¿cómo? Why don't you sit with me? ¿Por qué no te sientas conmigo? ¿Estás conmigo? Instead of sitting away from me, why don't you sit En with lugar de me estar so that sentado lejos de mí, and conduct yourself? te sientas en mí y lo llevas a cabo tú He agreed. mismo. Y estuvo de acuerdo. He agreed. Él estuvo de acuerdo. So that's how within the heart of the Y Creator así es como en el corazón del Creador that existed and aquello exists even today. existe y sigue So the existiendo creation is hoy. happening, and the creation La is creación happening, the ritual of creation is happening Se dio without Creator looking for any commissions. y el ritual de la creación se da sin que el Creador espere por ninguna compensación, ninguna Praise, comisión even if praise o comes to ninguna him, alabanza. because he only appears to the others. The original don't. Y las alabanzas van para So él when porque when es he él el is que aparece a praised, los he demás, transfers the no el praise to the original. other. Y él lo que hace es So pasar we esas too alabanzas have a the same situation. el original, el otro. We too have the same situation. Entonces nosotros tenemos la misma So if we situación. understand how Creator proceeded Entonces si entendemos and how cómo Creator remained procedió la with creación the source of Himself, and how He permeated the cómo whole creation and yet not impregnó stuck in it, toda la creación sin quedarse apegado a we ella. also would get the keys De esa manera to podríamos be like tener Him. las claves para ser como Él. You know, having created the beings, the beings asked Him, "What are we to do? Entonces What are los we seres to le do?" preguntaron al Creador cómo tenemos que hacer lo que tenemos que Then hacer. the Creator answered, Entonces el Creador contestó "Sahayajna praja srustva," meaning, esa frase en as I do, you sánscrito also create. que significa tal como yo hice, vosotros también cread. As I do, you also create me. Como It's yo not that hago, we start creating. Crear también vosotros. Like Him, we have to Así como yo creé, know what to create, vosotros también tenéis que saber how to create, qué crear, cómo crear, how it can all proceed without problem y if cómo you puede relate to Him. darse sin problemas si nos relacionamos con Él. Stay related and even ask Him, Estar either en relación let me con be Él. in relation with you, or Y you would as well pidámosle take to my seat and do it. de permanecer en esta relación o que se siente The con Most High nosotros. says, you do it, I am with you. Y lo que dice As es, long as you yo estoy relate en to ti en tanto que tú te If you relacionas do not relate conmigo. to me, Si tú no te I cannot relacionas relate to conmigo, you. yo no me puedo relacionar contigo. That's where the whole game is. Así es como se da todo ese juego. When you relate to activity, many Cuando nos times relacionamos it's con la not possible to actividad, relate to Him. muchas veces no es posible relacionarnos con Él. Because you are focused with the Porque activity. nos focalizamos en la actividad You are not focused with that. y no nos focalizamos en aquello. So the Creator had many impediments. Entonces el Creador tiene muchos impedimentos. If I relate to you,
I am oriented to you, not to creation. Sí, me relaciono contigo, But estoy you want me to orientado create. contigo. But if I create to you, I am not oriented to you, and then the creation is getting into problems. Porque si no, si What creo to y no do? estoy orientado hacia ti, la creación I tiene ask you to problemas. stay with me, you say, Yo te pido que estés conmigo. you are with me, Tú but me dices que estás you conmigo, cannot help pero no unless I puedes relate to you. ayudar a no ser que me relacione contigo. How do I solve this puzzle? He asked. ¿Cómo puedo solventar ese rompecabezas? Then the Most High answered, Entonces when lo you más create, alto le dijo, cuando crees, cuando estés see your act creando, of creating as me. mira que tu acto de creación o míralo como si fuera yo. See the objects that you create as me. Mira los objetos que creas como yo See the creation as me. y ve a la creación como yo. The creation is no other than me. Y la creación no es otra que yo. I flow through you and enable the creation Fluyo to a happen. través de ti y permito que I flow se through produzca you la and creación. enable the creation to happen Fluyo a través tuyo y as long as permito you stay oriented with me. que You ocurra understand this? la creación en tanto que That's estés the key. orientado hacia mí. Y esa That's es why la as much clave. as we relate to the divine when we are in Y prayers, por eso, en tanto que nos relacionemos so con lo much we divino have cuando estamos related to the orando, divine when we are in interaction with people. también debemos hacerlo cuando need to see estamos the en divine interacción also. con la gente. Tenemos que ver Not también only ahí lo divino, Clemente, but the divinity also. ver también la divinidad. Not only see Ludger, but the No divinity solo ver also. a Lucy, no solo ver a Ludger, sino ver Not only a la seeing Ken, divinidad. but also the divinity in her. Sí, no ver a la persona, sino a la divinidad en ella. We have choices, isn't it? In some we want to see, in some we don't want. Entonces tenemos ciertas a veces elecciones o In those whom we preferencias. don't want to see, Hay gente, you get preferencias, trouble. hay gente que queremos ver, otra que no nos apetece ver. Isn't it? ¿No es así? Even if it troubles, see that is the divine troubling you. That's how they have seen, the great disciples. Incluso si algo If nos someone molesta, is tenemos troubling que you, ver si see the alguien divine. nos está molestando, llevando Trying problemas. to Tenemos trouble que you. ver en él a lo divino o en ello a lo divino que nos está intentando Then molestar where o is the llevar problem, he problemas. says? Entonces, ¿dónde está el problema? All this Todo esto we can relate as creator, the events of creator lo podemos relacionar con los can be eventos del related Creador. to each one of us as we wake up. Lo podemos relacionar en cada uno de nosotros cuando nos despertamos. So this is how the key of the science of correspondence Esa es la helps us llave to know. de la ciencia de la correspondencia. It's not knowing bits and pieces. When you stand in it, you know everything. Cuando estás en One by él, one, lo the sabes revelations todo. happen. Se dan una a una las So that is revelaciones. one key I thought I should give you so that when Esa you es read una books, clave que when you pensé live que os life, debía when you decir travel, para cuando leáis libros, leáis you la would vida o also viajéis, see the divinity, not only veis the forms that también la divinidad y meet no and solo their las behavior formas. Every form Cada is forma different. es distinta The behavior of that form y is el also comportamiento también de cada forma es distinto. different. But the basis for that form and Pero for la that base behavior is de the same. esta forma y de este comportamiento es So el seeing mismo. that Entonces ver en has to aquello, be practiced. Then only it ver is aquello tiene que practicarse. spirituality in daily practice. Eso es llevar la espiritualidad a la práctica Spirituality diaria. in daily life. La espiritualidad en la vida Spirituality diaria. in daily living. La espiritualidad en la vivencia diaria. So that is exactly what Jesus says. We live, Y eso es lo we que dijo move, Jesús. Nos we have vivimos, our nos movemos being in Him. y tenemos nuestro ser en Él. So to Him, Para Él it's the same divinity in varieties of forms. es la misma divinidad en una variedad de formas. That's how He remained a Y así es como state
permaneció stable state of master consciousness. en el estado de That's la our goal. conciencia maestra. Every master of Y este wisdom es nuestro objetivo. demonstrates that. Cada maestro de sabiduría To demuestra stand in esto. relation to the Father, Está relacionado con el Padre. and even while at work, he is in the same E relation incluso with the Father, en el but trabajo mantiene la misma in the relación con el surrounding Padre, forms. pero con las formas que le rodean. This key you kindly Esa clave, por favor, listen again and cuidadosamente, again escucharla una y otra vez and try to implement it. y tratemos de aplicarla. It solves many riddles. The way Creator did, we can also do. La manera como lo hizo el Creador también lo podemos hacer It nosotros. is the key given in the second canto of Srimad Bhagavata. Esta es la clave For you, if dada you read it, en el segundo canto del Bhagavata. you don't get it. Because the details, the Sanskrit names, Pero si lo leemos, All that seguramente would be no vamos too a entender cumbersome. eso, porque hay los términos sánscritos. with this background you read, you understand. Pero con ese contexto, con esa base que That's nos how da it ahora, is. lo podemos I entender. thought I would inform Y this por to you. eso quería informaros de esto. One aspect Un in one aspecto, teaching is good enough. hablar de un aspecto en una enseñanza ya es suficiente. Thank you. Gracias.